Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 35. Vamos a leerlo y dice de la manera siguiente, verso 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Aconteció otra vez, o apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y lo bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue Dios de él, del lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en aquel lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Y quisiera en esta oportunidad que pensáramos en un tema muy maravilloso, como lo es la angustia de Jacob. Quizás ustedes se recordarán que hace unas 4 semanas hablábamos del arrepentimiento de Jacob. Hoy queremos hablar acerca de la angustia de Jacob, y ya sabrán también que Jacob es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. La angustia de Jacob, si usted toma nota, por favor hágalo en este momento. Quiero comenzar diciendo que Dios, nuestro Dios, es un Dios de propósitos. Que aun cuando las cosas no vayan como nosotros pensamos, y aun cuando hay incertidumbre en las vidas de cada uno de nosotros, Dios está obrando particularmente su propósito en nuestros corazones. Su propósito es mayor que cualquier plan que nosotros tengamos. Una cosa más que es bueno decir antes de entrarnos en este tema es que Dios también saca victorias de las cenizas. Dios es un Dios que de la miseria, de las dificultades y aún de aquello que ya no tiene sentido, sabe sacar grandes victorias. Esas dos ideas tomaremos como la base teológica de todo esto que hoy vamos a estar tratando. Ninguno de nosotros queremos pasar por momentos tristes o por angustias. No es un deseo del corazón humano, aún de los más creyentes. El deseo nunca y jamás será pasar por momentos de tribulaciones, de angustias, de dificultades. No es eso que lo que anhelamos, es todo lo contrario.
lo que nosotros deseamos siempre en nuestra vida es tranquilidad, es victoria, y por eso buscamos del Señor. Y debemos orar para que Dios nos libre de angustias. Debe de ser en el corazón del creyente siempre la oración que Cristo nos enseñó: líbranos del mal, líbranos de aquellas cosas que nos causan angustia. Nuestra oración debe ser, por supuesto, que Dios se nos revele, no por medio de la angustia, sino por medio de su palabra. Nuestra oración debe ser que Dios, a través de aquello que leemos constantemente, se vaya revelando a nosotros, que tengamos un encuentro constantemente con la verdad de Dios, esa verdad que nos transforma, esa verdad que nos da vida, esa verdad que nos ayuda a ser transformados. Debemos de orar para que sea el Señor, por su Espíritu Santo, que vaya obrando en nosotros ese cambio que tanto deseamos. Debemos de orar también para que nos perfeccione con, nuestros temperamentos sean transformados a través de los temperamentos de los demás. Aquellos que no piensan como nosotros. ¿Y eso cómo lo logra el Señor? Lo logra a través de la comunión que tenemos con los demás, la comunión con los santos. Debemos de estar orando para que podamos todos, en lugar de pasar momentos de angustias, pudiéramos tener un altar constante de adoración a Dios. Un altar que no, una llama que no se apaga, una luz que no se extingue, y que podamos todos darle alabanza al Señor, que seamos un altar en todo tiempo. Esa debe de ser nuestra oración constante. Dentro de nuestra oración pudiéramos quizás examinarnos a nosotros mismos y vivir una vida de arrepentimiento y devoción, sin necesidad de pasar por las angustias. Nuestra oración debería ser que nuestras familias fuesen unificadas con alegría. Pero déjeme decirle algo: el hecho es que no siempre las lecciones las aprendemos leyendo, orando, ayunando y todos los ejercicios espirituales que como creyentes tenemos. No siempre nosotros aprendemos las lecciones o aquellas cosas que Dios nos quiere enseñar. No las aprendemos únicamente leyendo, orando y ayunando y congregándonos. Los discípulos de Cristo recibieron las mayores lecciones después de haber escuchado la palabra de Cristo, después de haber escuchado lo que Cristo decía, después de haber recibido lo teórico. Tenían que subirse en una barca, y después de subirse en una barca experimentaban el temor, experimentaban el miedo, pero ahí también podían experimentar el consuelo y el poder de Dios obrando a su favor. Fue a través de muchas aflicciones, y es necesario, la Biblia dice, que por muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Es decir, hay lecciones que no vamos a aprender leyendo. La lectura, mis amados hermanos, escuchar la palabra de Dios es algo muy valioso, y les invito a tener hábitos de lectura. Pero hoy, hermanos, estamos ante un tema muy importante. Importante digo porque las lecciones más importantes que el Señor nos va dando en nuestra vida, casi siempre como discípulos la vamos a aprender, no solamente con la teoría, sino en nuestro diario vivir. Así como los discípulos aprendieron grandes cosas. Por ejemplo, cuando el Señor pagó sus impuestos, tal vez ustedes recuerdan que estaban los discípulos, y Pedro llega y le dice: no tenemos dinero para pagar los impuestos. Bueno, el Señor le dio una lección a Pedro. Quizás Pedro esperaba que el Señor le dijera: no te preocupes, yo soy el dueño del oro y de la plata, yo soy el dueño, no tenemos que pagar impuestos. Pero el Señor le enseñó la ética a Pedro, y le enseñó que aun cuando él fuese el dueño de todo, él pagaba impuestos. Cosas interesantes aprendieron los discípulos en los momentos difíciles. Ante los demonios, los discípulos también vivieron momentos tremendos donde
las enseñanzas de Cristo se volvían una realidad. Ante la mujer adúltera, ellos pudieron ver el perdón. Ante los niños que aparentemente molestaban al maestro, los discípulos también pudieron ver una lección y aprender grandes cosas. Hay lecciones que no debemos menospreciar. Hay lecciones que no debemos dejar a un lado. Y estas son, mis amados hermanos, yo no sé si ustedes están diciendo gloria a Dios ahí en su casa o donde nos está viendo, pero hay lecciones que no podemos nosotros verlas de menos, que debemos de tener una sensibilidad para esos momentos difíciles, porque hay lecciones que no debemos menospreciar, y esas son las que llegan a través del quebrantamiento. Estas son lecciones que llegan a través de los momentos de quebranto. Estas son las lecciones que quedan clavadas, escritas en nuestros corazones, porque llegan a través de la angustia. La Biblia dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre que se siente solo y calle, por si aún hay esperanza. La porción de hoy nos habla de esta angustia de Jacob. En el estudio de este personaje, si usted un día se pone a estudiar acerca de Jacob, se va a dar cuenta que todas las lecciones más importantes para Jacob las recibió en tiempo de angustia. La mayor relación que Dios llegó a tener con Dios esos momentos fueron provocados en los momentos difíciles. En los momentos de angustia fue cuando Dios le cambió nombre a Jacob. Fue en momentos de angustia donde el Señor reunificó a la familia de Jacob. La angustia hizo que Jacob buscara a su tío Labán. La angustia hizo que Jacob buscara la ayuda cuando él estaba solo. Fue ahí donde encontraría parte de su propósito. Fue ahí cuando no tenía nada ni a nadie. Llegó con angustia. Encontró a su tío. Allí encontró a su esposa. Bueno, a sus dos esposas. Llegó a tener dos criadas, más una para una de sus esposas. Bueno, cada esposa tenía una criada. Allí encontró la disciplina del trabajo. Allí encontró muchas otras virtudes que desarrolló aquel hombre a causa de la angustia de Jacob. En la angustia, Jacob, hermano, vivió los momentos más cercanos al corazón de Dios, porque la angustia hizo que Jacob se arrepintiera ante su hermano Esaú. La noche anterior había pasado un momento bastante difícil. El siguiente día se iba a enfrentar a su hermano que venía con 400 hombres para matarlo. Optó aquel hombre a humillarse 7 veces antes de enfrentar a su hermano, solamente para descubrir el perdón, solamente para descubrir que su hermano lo perdonaba. La Biblia dice que su hermano se echó en los hombros de Jacob, lloraron, se abrazaron y lo perdonó completamente. Mis amados hermanos, esas experiencias que Jacob vivió, las vivió todas y cada una de ellas precedidas por la angustia. Fue la angustia que hizo que Jacob levantara altares para Dios en Betel. Lo hizo cuando él iba solo, apenas tenía una piedra. Honró ese momento que tuvo con Dios. También veo que la angustia llevó al final de la vida de Jacob, lo llevó a Egipto para reencontrarse con su hijo José. La angustia de que no había más que comer. La angustia de que su hijo Benjamín había sido convocado, había sido
llamado por un hombre muy importante en Egipto. El corazón de José, de Jacob, se sintió a morir cuando supo que su hijo, el último, aquel que su mamá murió dándolo a luz, era el niño de Jacob. Jacob estaba angustiado, y de la angustia, mis amados hermanos, brotó la reunificación de toda la familia de Jacob. En la angustia, Jacob manda a sus hijos a buscar alimento. En la angustia, Jacob también manda a su último hijo, a Benjamín. Yo no puedo imaginarme lo que aquel anciano pensó cuando soltó a su hijo, a su niño. Fue en la angustia, mis amados hermanos, que Jacob tuvo las revelaciones más grandes de las promesas de Dios. Yo voy a ser muy breve este día, pero la angustia puede significar algo diferente para cada persona. Los momentos de dificultades, los momentos difíciles pueden significar para unos una cosa, para otros otra. Para unos pudieran endurecerse, para unos las dificultades y las angustias pudieran endurecerse más, como lo fue para Faraón. Hay personas que cuando sufren se enojan contra Dios, se endurecen más contra Dios. La angustia los lleva más lejos de Dios. Conozco de personas que se volvieron ateas porque no pudieron responder las preguntas difíciles de esta vida, y sus angustias los han alejado de Dios. Pero hay otros que en sus angustias, y quiera Dios que tú seas uno de ellos, hay otros que invocan a Dios y Él los oye. Hay otros que en angustia, que en el momento más triste de sus vidas, ese río de zozobra, de miseria, los va llevando, y ese río los lleva hacia Dios, como dice la canción de Alex Campos. La angustia puede sacar de nosotros lo que siempre hemos pensado en secreto acerca de Dios. En medio de la dificultad ha de brotar de nosotros lo que siempre hemos pensado acerca de Dios, lo que nosotros hemos guardado en nuestra mente cuando todas las cosas están bien, lo que nosotros hemos guardado en nuestro corazón cuando todo va bien, o aquellas cosas que nosotros no hemos considerado correctamente. Es en el momento de angustia donde va a surgir lo bueno o lo malo. Para unos, el aferrarse a las promesas de Dios ha surgido de la angustia. La última angustia de Jacob será la gran tribulación. Voy a poner un poco escatológico aquí, para los que conocen un poco de escatología. La última angustia de Jacob lo llevará a un reencuentro otra vez. ¿Cuál reencuentro? Ya no será con su hijo José, ya no será con su hijo despreciado por sus hermanos. Pero la Biblia dice que en la última angustia de Jacob, en la gran tribulación, después de los 7 años de gran tribulación, cuando Israel sea perseguido por la bestia, por el anticristo, y en el momento donde Israel está a punto de ser aplastado en Armagedón, allá cuando todos los ejércitos se han reunido para aplastar a Israel, la Biblia dice que en esa angustia se presentará el Señor, les mostrará sus manos, le preguntarán: ¿dónde te hicieron esas heridas? El Señor les dirá: esas heridas me las hicieron en casa de mis hermanos. Nuestro José, Jesucristo,
será en el momento más angustioso de Jacob donde el Señor vendrá para ayudarle, para sacarlo de la tribulación y para reunificar una vez más aquella promesa que le hizo a Jacob. Esto lo hice únicamente para los que les gusta un poco la escatología, para los que esperamos en Dios, para todos los que me están oyendo y esperamos en el Señor. La angustia nos llevará a Dios invariablemente. El sufrimiento nos ha de llevar siempre a los brazos del Maestro. El sufrimiento siempre nos va a llevar a disfrutar lo que Dios ha preparado para nosotros. Es ahí, yo te tengo esta palabra para ti hoy. Yo no sé qué estás pasando. Hay un hermano que ha pedido oración porque en este momento está en el hospital. Yo no sé tu angustia y yo no sé qué es lo que estás pasando. Quizás sea por el coronavirus o quizás sean por condiciones previas. Quizás sean condiciones muy personales. Quizás no tenga que ver nada con la pandemia. Pero el corazón angustiado que busca a Dios, Dios no lo desecha. Porque ahí en tu peor angustia, si logras entender las lecciones que Dios va dando, ahí vas a recibir más revelación de Dios. Escúchame por favor, porque así lo ha escogido el Señor. Es en la aflicción donde Dios se revela a los suyos también. Yo quisiera que fuera únicamente por medio de la palabra, pero no siempre es así. No siempre es solamente por la Biblia. También es en momentos de angustia. Allí Dios se va a revelar a tu vida. Allí Dios va a hacer cosas grandes. Allí recibirás promesas y visión, como en los días de Jacob. Fue en su angustia donde recibió promesas de Dios. Fue ahí donde escuchó que no el día, escucha esto, cuando Jacob iba a enfrentar a su hermano, cuando Jacob se iba a enfrentar a la muerte, Dios lo que le pone es una visión. Le dice: hoy no es tu último día. Este no es tu último episodio. Esto no es lo último que vas a vivir. De ti sacaré naciones. Yo voy a hacer una gran obra en tu vida. Te voy a cambiar nombre. Apenas es el comienzo. Apenas es el comienzo en tu tribulación y en tu angustia. Dios te dice: apenas es el comienzo. Aleluya. No sé cuánto glorifican al Señor. Es en la angustia donde vas a recibir promesas y visión. Es en la angustia donde vas a recibir consuelo, así como lo recibió Jacob. Cuando le dijeron de regreso sus hijos venían de Egipto. Venían de Egipto, pero venían con Benjamín. Y no solamente venían con Benjamín. Jacob vio que venían unos carros que solamente los reyes usaban. A la distancia vio que venían carros que solo los reyes usaban. No solamente se dio cuenta que recuperó a Benjamín, pero en su angustia recibió consuelo, porque Dios quiso en la angustia revelarnos a su hijo. Porque así fue como Jacob recibió consuelo. También no solamente recuperó a Benjamín, pero también recuperó a José. En tu angustia Dios te dice: vas a recibir consuelo. En tu angustia Dios te levanta de las cenizas. En la angustia recibirás perdón, porque aquellos que han fallado a Dios aún conociéndolo y que se han sentido que han defraudado y decepcionado a medio mundo, y han pasado noches en vela llorando, porque nunca se imaginaron defraudar tan feo. En esa angustia el cielo y la tierra se encontraron en un llanto de arrepentimiento y de perdón. El cielo se inclinó para besar a la tierra y encontraste perdón, porque tu angustia te llevó a Dios. Bendito el momento donde nuestro corazón se afligió por algún pecado nuestro. Bendito el momento cuando nos arrepentimos,
y angustiados le decimos: Señor, perdóname. Eso le pasó también a Jacob. Ahí en tu angustia vas a recibir reunificación familiar. Es ahí donde Dios se va a glorificar. Vas a recibir visión. La porción dice, yo voy a terminar solo haciendo un pequeño repaso de lo que leímos. El verso dice, el verso 1, Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí. Quédate en Betel, dice el Señor. Betel le recordaba a Jacob su angustia primera. Por favor, quédate, como cuando te arrepentiste por primera vez por tus pecados. Ahí quédate, ese es el lugar tuyo donde Dios te va a seguir ministrando. Le dice: quédate ahí, y quiero que ahí hagas un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Quiero que me vuelvas a hacer un altar. Quiero que me vuelvas a hacer un altar como cuando te arrepentiste por primera vez. Quiero que me vuelvas a hacer un altar como cuando huías de tu pecado. Quiero que me vuelvas a hacer un altar como cuando te perdoné todos tus pecados. Acuérdate de Esaú. Acuérdate de Esaú cuando te buscaba para matarte, cuando saliste huyendo de la casa de tus padres. Yo quiero que vuelvas ahí, Jacob. Yo quiero que vuelvas al lugar de tu quebrantamiento. Ahora Jacob ya no estaba quebrantado. Ahora Jacob estaba bien. Pero Dios le está diciendo: go back. Go back where you surrender for the first time. Go back. Allí donde te arrepentiste por primera vez. Go back. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quítense de ustedes los dioses ajenos, límpiense y cámbiense de ropa. Habla de una disposición de despojarnos, como Pablo dice: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. El verso 3 dice: y levantémonos y subamos a Betel. Y oiga esto, qué maravilla de rebel, qué maravilloso esto. Y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ese Dios ha estado conmigo en el camino que yo he andado. I want to go back. I remember cuando ya no había esperanza. I was hopeless, helpless. Nadie me podía ayudar, pero invoqué el nombre de Dios y me encontré con Él. Voy a ir a Betel, dijo. Now everything is fine. Now everything is perfect. Pero Dios dice: go back. Go back a Betel. Y él dijo a su familia, muchachos, les dijo: regresemos. Quiero ir a un lugar especial. Hoy, terminando este culto, necesita regresar a ese lugar especial. Quiero ir a ese lugar, porque allí voy a hacer un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ese Dios ha estado conmigo en el camino que he andado. I want to go back when I first learned my lesson. I want to go back to that relationship que solo la pude encontrar en angustia, que solo en la cama de hospital, cuando leía el libro de Job, cuando en ese hospital, cuando era un jovencito, y que no me daban esperanza. Tú sabes a quién te estoy. Hay alguien ahí que sabe que el Señor le está hablando, que pasó más de un mes en una cama de hospital leyendo la Biblia,
y se ha alejado de Dios y tiene que regresar hoy al día de su quebranto. El Espíritu de Dios está hablando hoy. Vuelve al día de tu quebranto. Todos le hicieron caso a Jacob, le dieron los dioses ajenos, le dieron los zarcillos que estaban en sus orejas, salieron de donde ellos estaban, llegaron. El verso 6 dice: y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Llegando ahí, edificó un altar y llamó a aquel lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y yo termino con esto. La aflicción, la angustia de Jacob. Regresó al lugar de su angustia. Y oiga lo que dice la Biblia. Ahora Jacob estaba bien. Regresó al lugar de su angustia y se le apareció, dice el verso 10, verso 9, y apareció otra vez Dios a Jacob. Y apareció otra vez. No importa qué tan lejos te hayas ido, vuelve al lugar de tu angustia. Dios se volverá a aparecer. Dios volverá a estar ahí para ti. Y mira lo que Dios le dijo. Dice: y lo bendijo. Y Dios bendijo a Jacob. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo algo más. Si tú regresas. Le dijo algo más. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Cuando regresó al lugar de su quebrantamiento, no solamente volvió a esta relación, sino también Dios le dio visión. Dios le dio propósito. Le habló del futuro de él y de sus hijos. Le dijo que de sus hijos iban a salir naciones y reyes saldrían de sus lomos. Le dijo: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti le daré la tierra. Le dijo: no solamente quiero esta relación contigo, también hay una visión para ti y también te daré la tierra. Te prosperaré, dice el Señor. Y después cuando Dios había cumplido el propósito, se fue de aquel lugar donde había estado hablando con Jacob. Y Jacob erigió una señal, levantó una señal en aquel lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra, derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Yo termino y te digo: la angustia de Jacob se parece mucho a nuestras angustias, y la medicina también se parece mucho. Hoy se llama Jesucristo. Hoy el que quiere entrar en relación contigo en tu angustia se llama Jesucristo. Pero nunca te vayas de ese lugar. Levanta altar para el Señor y comienza a vivir una vida nueva en el nombre de Jesús. Y las promesas de Dios se cumplirán sobre tu vida.